Una vez que ya tenemos esto, si ustedes observan aquí dentro de esta información, todo lo que se hace aquí es en referencia a la escala internacional de temperatura de 1990, que es parte de lo que les comenté que investigaran de qué es la ITS-90. Ya nos dice que es el termopar tipo J, las unidades de temperatura están en grados Celsius, la FEM está en milivolts. Para el primer intervalo aquí viene el valor de C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Entonces, de menos 210 a 760 grados Celsius es un polinomio de octavo orden. Por eso tenemos este 8 aquí. Para el caso del otro intervalo, tenemos de 760 a 1200 un polinomio de quinto orden. Entonces, aquí yo voy a tener C0, C1, C2, C3, C4 y C5. Nos va a dar nuestro polinomio de quinto orden. Ahora, ya desarrollando todo esto, jóvenes, este es el polinomio que se va a desarrollar, que va a ser que la FEM va a ser la sumatoria de CI por T a la I. En el primer intervalo que vamos a tener este polinomio de octavo orden, en donde ustedes solamente ahora, ¿qué necesito hacer? Tener estos coeficientes desde C0 hasta T8. Y para el otro subintervalo, el que va de 760 a 1200, pues vamos a tener los valores, ahora sí que nuestro polinomio de quinto orden. Ya solamente aquí, ¿qué restaría, jóvenes? Sustituir los coeficientes y multiplicar por el valor de temperatura en el cual yo quiero determinar la FEM que voy a tener para una temperatura desde menos 210 a 760 con el primer polinomio y de 760 a 1200 grados con el segundo polinomio. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. Ok. Entonces seguimos con esta parte de los polinomios. Entonces el primero es tener un polinomio que yo lo alimente con la temperatura y que me dé como resultado una FEM. El siguiente punto es ahora tener el polinomio en donde yo le dé como dato de entrada la FEM y que el polinomio me dé como dato de salida la temperatura, que es la otra ecuación que manejan todos los termopares. Entonces aquí la temperatura va a ser función de un coeficiente de 0 hasta dn multiplicado por la FEM a la 0, a la 1, hasta E a la n. Y para esto seguimos en el mismo termopar tipo J, que ahora va a dividir todo el intervalo de temperatura entre subintervalos de menos 210 a 0, de 0 a 760 y de 760 a 1200 grados Celsius. La FEM que se va a reproducir es desde menos 8.095 hasta 69.563, perdón, 553, los datos que tenemos en la tabla, y estos son los errores en grados Celsius que se van a tener con los polinomios que se tengan aquí. Ahora, en este caso, jóvenes, aquí hacen diferentes los polinomios. Vean, tienen el primer subintervalo, va a reproducir FEMs dentro de estos valores, el segundo subintervalo y el tercer subintervalo. Entonces ahora vamos a tener aquí desde C0, perdón, D0, D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en el primer subintervalo que tenemos aquí, vamos a tener un polinomio de octavo orden, de menos 210 a 0 grados. Y aquí tenemos 8, 8 vale 0, entonces voy a tener 7. En el segundo subintervalo de 0 a 760, tenemos un polinomio de séptimo orden. Entonces aquí ya no tengo 8, no tengo 7, no tengo 6, y en el último subintervalo solamente tengo un polinomio de quinto orden. Y ya de esta forma se desarrollaron todos los polinomios para determinar la temperatura en función de la FEM. Entonces, vean, tengo dos alternativas. Si yo estoy midiendo la FEM en un termopar, sustituyo este valor
en estos polinomios y me da como resultado la temperatura. Y en la anterior, si yo tengo la temperatura y quiero conocer a esa temperatura qué FEM me va a generar un termopar, simplemente sustituimos la temperatura y vamos a tener como resultado la FEM que me va a generar un termopar de los 8 tipos comentados. ¿Sí? Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. ¿No? Profe. Ok. Bueno, entonces ya después viene por ahí una actividad. Ok, seguimos con esta parte. Miren, ahora en algunas otras ocasiones se van a encontrar también ecuaciones un poco diferentes. Vean, por ejemplo, este es para el termopar tipo J y yo quiero determinar la FEM, ¿sí? En función de quién, de la temperatura. Pero vean ahora el polinomio va a ser un poco diferente. Voy a tener igual la sumatoria desde C1, C0 hasta T, C0, T a la 0, hasta Cn por T a la n, pero se le va a agregar un término adicional. Este término que maneja una exponencial en donde se incluye a 0, a 1 y a 2. Para eso también esta ecuación está dividido en dos intervalos, uno para temperaturas negativas, que vean aquí me dice 10. Entonces en temperaturas negativas es un polinomio de décimo orden, parto desde C0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta C10. ¿Sí? Y en el otro subintervalo de 0 a 1372 es de noveno orden. Aquí vamos a partir de igual de C0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vienen los datos de los coeficientes A0, A1 y A2. Entonces, lo único que va a cambiar dependiendo del subintervalo va a ser el término inicial del polinomio. Este ya va a ser constante para ambos intervalos que tenemos aquí. Este es para el termopar tipo K. Después, ahora sí, este es para determinar la FEM en función de la temperatura y también se tiene para determinar la temperatura en función de la FEM para el termopar tipo K. Igual como en el J lo tenemos dividido entre subintervalos, va a ser un polinomio que va a ser, es la T, de acuerdo a la ITS-90, va a ser un polinomio desde D0 hasta Dn por E a la n. Entonces vamos a tener aquí el coeficiente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 vale 0, por lo tanto mi polinomio es de octavo orden aquí. De este lado es de noveno orden, 9, 8, 7, y de este lado es de sexto orden. Entonces aquí ya vamos a tener los polinomios para el subintervalo 1, el subintervalo 2 y el subintervalo 3. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Hasta ahorita no, profe. ¿No? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, ya estos polinomios, jóvenes, ¿para qué nos van a servir? Es lo que van a ser programados tanto los multímetros de sus compañeros como la parte de los transmisores de temperatura. Esos transmisores de temperatura, ya sean ciegos o con indicador, van a tener parte de esos polinomios para la cuestión de llevar la señal del termopar a una señal normalizada de 4 a 20 miliamperes. Entonces, si recuerdan la clase pasada, cuando llenamos la tabla, vimos que todos los termopares a 0 grados Celsius generaban una FEM de 0 milivolts. Entonces, ahora, lo que vamos a tener aquí es cómo se pudiera utilizar un termopar en la industria o cómo se empezó a cuando este sistema se empezó a utilizar ya en algunas mediciones. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener aquí? Lo primero que vemos en esta diapositiva
Yo aquí tengo mi termopar. Si se acuerdan, el termopar va a tener su unión de medición o unión caliente, que es el punto en donde se unen los dos conductores. Aquí es un alambre de hierro constantano. Este corresponde a un tipo de termopar, de acuerdo a los materiales. Estos dos se van a unir a dos alambres de cobre, estos que tenemos aquí. Y estos alambres de cobre ya pueden llegar ¿a dónde? A un milivoltmetro o a o cualquier otro instrumento que me sirva para medir la señal que están generando el termopar. Aquí este baño de hielo es mi unión de referencia. Para el baño de hielo también hay una norma ASTM que me dice cómo se puede hacer un baño de hielo. La idea de este baño de hielo, jóvenes, es que aquí se mantenga una temperatura igual a 0 grados Celsius. ¿Para qué? Para que la FEM que me genera el termopar directamente las busquemos en las tablas de los termopares. O esa FEM se sustituye en el polinomio y nos dé directamente la temperatura que yo estoy teniendo aquí en la unión de medición. Pero esto va a tener una desventaja. ¿Qué desventaja vamos a tener aquí? Que este baño de hielo, imagínense, yo lo tengo en un proceso, ¿qué le va a empezar a... ¿Qué creen que le pasa a este baño de hielo con el tiempo? Los escucho. Cambiaría su... cambiar de temperatura. Va a subir de temperatura, ¿no? Se va a empezar a incrementar la temperatura. ¿Sí? Al momento de que al momento de que se empiece a incrementar la temperatura, entonces ya la FEM que yo mida aquí no va a representar la temperatura de la unión de medición. Y eso me puede llevar a un posible error en la medición. Entonces, para eso va a ser necesario que nosotros hagamos una compensación de la medición. Entonces, esto mismo, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la forma en cómo corregir una temperatura. Entonces, utilizar un baño de hielo, si lo llevamos a la parte industrial, va a ser complicado mantenerlo, porque ahora yo necesitaría un operador que esté verificando, no sé, cada 5, cada 10 minutos, que esta temperatura no cambie de 0. Entonces, el utilizar un baño de hielo generalmente siempre cae en laboratorios. Ahora, ¿cómo es que yo hago la medición en un sistema como ya actual? ¿Qué es lo que vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener que yo voy a ubicar a mi termopar, tiene su unión de medición, y lo voy a colocar a un instrumento que me mida la FEM. Un multímetro, por ejemplo, y en los bornes del multímetro, en donde yo voy a conectar el conductor positivo y el conductor negativo, aquí es en donde yo voy a tener a mi unión de referencia. Entonces ahora necesitamos, esto es ya como lo vamos a hacer a nivel industrial. Este aquí puede ser un instrumento que mida FEM o puede ser directamente esto sustituido por un transmisor de temperatura o por un TIT. O pudiera ser sustituido directamente por un controlador de temperatura o un controlador indicador de temperatura siempre y cuando este elemento acepte como datos de entrada señal de elemento primario. Señal de elemento primario de medición, ¿de qué variable? Temperatura. Hay módulos módulos de expansión que tienen los PLCs o controladores dedicados que solamente son para temperatura, que solamente admiten la señal de un termopar o pueden admitir la señal hasta de un RTD. Entonces, estas son las dos alternativas que podemos tener. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer la compensación? La compensación se hace con estos 3 pasos que tenemos aquí. Lo primero que yo debo de hacer, ahora sí, debo de saber qué tipo de termopar están ocupando.
J, K, R, S, T, etcétera, etcétera. ¿Cuándo voy a aplicar la compensación? Cuando se me dé esta condición, que mi unión de referencia se encuentra a una temperatura diferente de 0 grados Celsius. Es decir, que yo no puedo estar manteniendo un baño de hielo en donde yo voy a tener la unión de referencia. Entonces, cuando se den esas dos condiciones, jóvenes, ahora, ¿cómo se va a proceder? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Me voy a ir a la tabla apropiada del termopar, de acuerdo al tipo de termopar que determinamos, y voy a ver la FEM, o voy a obtener la FEM de la unión de referencia de acuerdo a la temperatura que tenga la unión de referencia. Si mi unión de referencia está a 40 grados Celsius y estoy hablando de un termopar tipo K, voy a tomar mis tablas del termopar tipo K y vamos a buscar qué es la FEM para 40 grados Celsius. Es lo que me dice aquí. Ubico la temperatura de la unión de referencia y eso la voy a llevar a una FEM. Siguiente punto. Ahora, voy a sumar algebraicamente. Debo de respetar los signos de la FEM. Debo de sumar algebraicamente el valor de mi paso 1 a la FEM que genera el termopar. ¿En dónde vamos a medir la FEM del termopar? Ahora sí que aquí yo voy a tener a mi termopar. Vamos a unir aquí nuestro milivoltmetro y los n milivoltmetros, milivolts que yo tenga aquí, ¿sí? A estos milivolts que estoy midiendo, le voy a sumar esta FEM. Y esta suma va a ser mi FEM compensada. Entonces, mi FEM compensada va a ser igual a la FEM de la unión de referencia más la FEM que me está generando el termopar, la que yo estoy midiendo aquí. Una vez que ya sumamos esta FEM con la del termopar y me dio la FEM compensada, mi tercer paso va a ser que este valor de FEM compensada, con esto ya voy a determinar directamente la temperatura de mi unión de medición. Si estábamos con el termopar tipo K, me voy a ir al termopar tipo K, voy a buscar esta FEM y si esta FEM coincide con mi tabla, directamente la leo. Si no coincide con mi tabla, tengo que hacer la interpolación. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. ¿Podemos hacer un ejemplo, profe? Ahorita vamos para allá. Gracias. Ok, ¿no hay alguna pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí tenemos este ejemplo que me dice que voy a utilizar un milivoltmetro para medir con un termopar tipo T. Y aquí tengo identificado mi termopar tipo T. Para esto, jóvenes, ¿qué es recomendable? Que ustedes ahora sí se graben cuáles son el material del conductor A, el material del conductor B, porque en algunas ocasiones les van a dar nada más los materiales, o que tengan el color del termopar. Entonces ya aquí me dice que tengo un termopar tipo T, lo conecté a un milivoltmetro y este milivoltmetro me está indicando que este termopar está generando una FEM de ¿cuánto? 13.809 milivolts. Y yo sé que aquí mi unión de referencia, que es este punto, me dice que la unión de referencia del termopar, para esto yo necesito otro instrumento de medición. Aquí utilizaron un termómetro de líquido en vidrio y con el termómetro de líquido en vidrio determinaron que la temperatura en este punto es de 21 grados Celsius. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Que determine la temperatura de la unión de medición. ¿Qué temperatura tengo en el punto donde está colocado mi termopar? Ok, siguiente punto aquí. Vamos a iniciar con lo que son ya las
los 3 pasos que teníamos marcados. Ahora sí, ¿cuál era el primer paso, jóvenes? ¿Los escucho? Sacar el valor de acuerdo a la tabla del termopar. Ok. ¿Qué valor vamos a tomar, Guillén? Bueno, supongo que se va a tener que hacer una interpolación. A ver. ¿Qué me decía mi paso número 1? De determinar la FEM de la tabla, Ajá, pero ¿la FEM de quién, Guillén? de la unión de referencia. Ok, ¿a cuánto está mi unión de referencia en este caso? 21. 21. Primer punto es este, pero el previo yo debo de saber qué tipo de termopar. Estamos hablando de un termopar tipo T. Entonces, ahora sí, jóvenes, ubíquense en sus tablas del termopar tipo T y mi paso número 1 es saber estos 21 grados Celsius a cuántos milivolts equivalen. Los escucho. 0.830 milivolts. Ok, entonces mi FEM de 21 grados Celsius es igual a 0.830 Sí. milivolts. Ok, listo. Tengo ya después mi paso número 2. El paso número 2 tiene que ver con este valor de lectura. Entonces, este paso número 2 que me dice que debo de sumar algebraicamente quién y quién. El valor calculado de arriba, bueno, el de la tabla, más el generado. Ok, entonces voy a tener la FEM de la unión de referencia, la voy a sumar con la FEM que está midiendo mi termopar. Suma algebraica. El de la referencia y el de la tabla. A ver, Velázquez es el de la referencia que ya lo tenemos aquí y el otro es el del termopar. Entonces vamos. 14.639. ¿Cuánto es, perdón? 14.639. Ok, 14.639 milivolts. Y esto equivale a mi FEM compensada. Entonces simplemente estoy sumando la FEM que estoy midiendo con mi instrumento de medición, le estoy sumando la FEM de la unión de referencia. Ya tenemos mi paso número 2. Paso número 3, jóvenes. ¿Qué nos dice el paso número 3? Ahora con tu FEM compensada, ya podemos obtener la temperatura de la unión de medición. Y para eso vamos a buscar el valor que yo voy a tener de FEM aquí de 14.639 milivolts. ¿Lo tenemos de forma exacta, jóvenes, en las tablas? No, se encuentra ¿No? entre las temperaturas Ok, de denle un antes 296 y un y después. 297. A ver, si hablo un poquito más fuerte porque creo que tiene su volumen un poco bajo, José. Ha de ser más micro. No está el valor exacto. Está Ok. entre el valor de temperatura de 296 grados y 297 grados. 296 grados Celsius y 297 grados Celsius. Deme los valores de FEM, José. El de 296 es 14.630 Ajá. y el valor de 297 es de 14.688. Ok, entonces ahora sí, ya con estos dos valores, ahora sí interpolen para que me digan cuánto vale la temperatura de la unión de medición. Adelante, jóvenes.
Da 296.1551. 290. Entonces mi temperatura en la unión de medición es de 296.51, señor. 1551. Ok, punto 16. Vamos a aproximarlo a 2 decimales para que en los ejercicios que después se les van a quedar, ustedes aproximen a 2 decimales. Entonces, 296.16 grados Celsius. Esa es la temperatura que tenemos en la unión en la unión de medición. Entonces, ¿cuándo leeríamos nosotros 14.639 así como tal? Leeríamos 14.639, jóvenes, si esta unión de referencia se encontrara ¿a cuánto? A 0 grados Celsius. Pero como no está la unión de referencia a 0 grados Celsius, no estoy leyendo 14.639. Estoy leyendo una FEN más baja. Vean, si no hago la compensación, si no sabemos que hay compensación, ¿qué es lo que haríamos? Pues nos dijo el profe de elementos primarios que la FEM la debemos de buscar en la tabla de los termopares. 13.809, aprox, ¿a cuántos grados equivale? Así tal cual búsquenlo. Termopar tipo T. Aproximadamente a... El que esté más próximo, el superior o el inferior. Aquí no vamos a interpolar. Dice su compañero Velázquez que anda por 282 grados Celsius. Sí, 282. Okay. Fíjense, si no interpolamos, señores, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a decir, tengo 282 grados Celsius. Respecto a 296, ¿qué diferencia tenemos? $14 grados Celsius. Tendríamos un error de 14 grados Celsius. Y si todavía yo quiero controlar con un más menos 5 grados Celsius, jamás voy a estar dentro de los valores. O para llegar, según yo, a 296, le tendría que estar metiendo más energía a mi sistema y eso va a hacer que mi proceso, por costos de operación, sea más costoso. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios, hasta aquí. Los escucho. No, profe, todo bien. Recapitulando, ¿cuándo vamos a compensar? Cuando yo mida con un termopar, que yo obtengo una FEM y que la temperatura de mi unión de referencia es diferente de 0 grados Celsius, entonces yo requiero interpolar. ¿Sí? Entonces ahí es en donde ya vamos a estar haciendo esta parte de la interpolación, perdón, de la compensación, y seguramente la compensación nos va a llevar a que necesitamos interpolar entre dos valores para conocer el valor exacto de temperatura. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿No? Ok, continuamos entonces. Una vez que yo ya tengo la parte de compensación de un termopar, también en otras ocasiones voy a necesitar el término que tenemos aquí en esta diapositiva, jóvenes. Hacer una verificación de un termopar. ¿Para qué me va a servir verificar un termopar? Para comprobar que el instrumento está operando de forma correcta. Entonces, yo puedo tener un termopar, va a estar leyendo una FEM, y esa FEM debo de saber si es adecuada de acuerdo a la temperatura que tenemos. Entonces, esta verificación del termopar, algunos luego le llaman calibración. A mí no me gusta ese término porque realmente no estamos calibrando, estamos verificando un instrumento. Entonces,
¿Qué pasos vamos a seguir? Los 3 pasos que tenemos aquí. El primer paso es igual que el anterior. Me voy a ir a la tabla adecuada del termopar. Si ahora tuviéramos un termopar tipo S, me voy al termopar tipo S. Voy a obtener la FEM de la unión de referencia, que es el paso que vimos anteriormente. Entonces, la temperatura de la unión de referencia la voy a llevar a una FEM de la unión de referencia de acuerdo al tipo de termopar que estén manejando. Sigo en el mismo termopar y voy a obtener la FEM a la temperatura que quiero verificar. Por ejemplo, que querramos verificar a 150 grados Celsius, a 344 grados Celsius. Me voy a la misma tabla del termopar que utilicé en el paso número 1 y verifico o tomo cuál es el valor de FEM a 344 grados Celsius. Una vez que ya esta temperatura que quiero verificar la llevé a una FEM, ahora, ¿qué me dice el paso 3? Voy a restar algebraicamente el valor del paso 1 al valor obtenido en el paso 2. Entonces voy a tener la FEM de la temperatura a verificar, le tengo que restar la FEM de la unión de referencia. Y esta FEM verificada, esto es lo que debería de yo estar obteniendo en mi milivolmetro, si es que estoy utilizando un milivolmetro. Y ya con esto yo ya verifiqué si mi termopar está operando de forma correcta. Ok, jóvenes. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Yo no entendí el paso 2, profe. La temperatura que usted quiera verificar, por ejemplo, 650 grados Celsius, se va al tipo de termopar que está verificando, que ya lo tiene definido en el paso número 1, y va a ver 650 grados Celsius, ¿qué FEM genera en su tabla del termopar? Ok, profe, gracias. Una vez que ya tiene esa FEM, señor, ahora a esa FEM que ya es la verificada, la que quiere verificar, le va a restar la FEM de la unión de referencia. Y esta FEM es la que debe de dar el milivolmetro. También lo vamos a checar con un ejemplo. Gracias, profe. Ok, jóvenes, miren, nos quedan 2 minutos. Ahorita a las 12:20, ahí en Teams les va a aparecer el archivo del examen. En una hoja en su cuaderno van a poner las respuestas para para la sección del examen. Van a ir poniendo sus respuestas. Una vez que terminen con su hoja de respuestas, le ponen su firma, su nombre y el grupo y la suben a Teams porque se va a publicar como una tarea. Yo no les voy a pedir que abran sus cámaras ni nada. Yo estoy hablando con gente que ya va a ser profesionista. Y así como su director en la mañana dijo que viene con honestidad, si así lo dijo el director, así deben de ser los alumnos y los profesores honestos. Si ustedes copian, se están engañando ustedes mismos. Ahora sí, es la forma en que ustedes también se van a evaluar. Si copiaron, ahora sí, yo como me voy a dar cuenta que copiaron, mira, casualmente todos sacaron la misma calificación. Ahora sí, de forma honesta, abren su archivo, responden el examen como lo tengan que responder. Una vez que ya lo hayan respondido, le toman una foto con su nombre, su firma, su grupo y lo suben a Teams. Vence a la 1 de la tarde. No se pueden subir archivos después de la 1 de la tarde. Quien no lo subió, ni modo. ¿Sí? Entonces, ojo, ahorita alrededor, dentro de unos 5 minutos ya les va a aparecer la publicación. Lo resuelven y lo suben. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿No? Las puras respuesta, ¿verdad? ¿Perdón? La pura respuesta, ¿verdad? Sí, la pura respuesta, nada más. ¿Sí? Ahora sí, la pura respuesta la ponen en una hoja, la escanean o le toman la foto y la suben en PDF. ¿Sí? Ok, jóvenes, dejo de compartir pantalla y en unos minutos más ya tienen asignado el examen. Ok, profesor. Entonces nos vemos. ¿Los veo? Mañana no los veo porque tengo un examen precisamente de titulación a la hora de clases.
Y nos vemos el miércoles. Igual una sesión de trabajo y otra sesión de evaluación. Vale. Ok, Nos profe. vemos entonces el miércoles. Igualmente. Buena tarde, bye. Gracias.